vamos a estudiar unos teoremas que relacionan los catetos de un triángulo rectángulo con sus respectivas proyecciones sobre la hipotenusa del mismo triángulo rectángulo. El conocido como teorema de Euclides, que a veces suele dividirse en dos teoremas distintos, el teorema de los catetos y el teorema de la altura, relaciona cada uno de los catetos de un triángulo rectángulo con la proyección de esos catetos sobre la hipotenusa. Este teorema se basa en lo siguiente: si nosotros trazamos la altura que corresponde a la hipotenusa en un triángulo rectángulo, fíjense en el esquema, en la representación del triángulo ABC, que es rectángulo en A, está trazada la altura que corresponde a la hipotenusa, h sub A, y esa altura divide al triángulo original en dos triángulos que también son triángulos rectángulos. Para poder identificarlos, al triángulo más pequeño que queda en el interior, que tiene vértices A y C, y sus catetos son el segmento P y H sub A, y su hipotenusa es B, a ese le voy a llamar triángulo pequeño. El triángulo mediano sería el que tiene vértice en A y en B, su hipotenusa es C y sus catetos son H sub A y Q. Y el triángulo grande es el original, ¿sí? El que sus catetos son B y C y la hipotenusa es A. Bien, comparando estos tres triángulos, el pequeño, el mediano y el original, bueno, sabemos que son semejantes y eso implica que sus ángulos interiores son congruentes y que sus lados son proporcionales. Entonces, si ustedes toman la hipotenusa de los tres triángulos, del pequeño, del mediano y del grande, y la dividen por el cateto menor de cada uno de ellos, esos cocientes van a dar exactamente iguales, ¿no? Es decir, la hipotenusa del triángulo original, que es A, sobre el cateto menor del triángulo original, que es B, nos va a dar exactamente igual que la hipotenusa del triángulo pequeño, que es B, dividido el cateto menor del triángulo pequeño, que es P, y nos va a dar también igual que la hipotenusa del triángulo mediano, que es C, sobre el cateto menor del triángulo mediano, que es H sub A. Bueno, siguiendo este razonamiento, ahí planteamos todas las proporciones, y ustedes saben por el teorema fundamental de las proporciones que el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Entonces, si tomamos la proporción A es a B como B es a P, nos queda que B cuadrado es igual a A por P. Y de la segunda línea tomamos la proporción A es a C como C es a Q. Y fíjense que C cuadrado, ¿no? El producto de los medios sería C cuadrado es igual a A por Q. Y ahí queda ya definido el teorema de los catetos. ¿Por qué? Porque en ambas expresiones nos queda que B cuadrado, es decir, el cateto B del triángulo original, ¿a qué es igual? Es igual a A por P, es decir, es igual a la hipotenusa por la proyección del cateto B sobre la hipotenusa, que es el segmento P. Y del mismo modo, C cuadrado, es decir, el cateto del triángulo original, el cateto C elevado al cuadrado, es igual a la hipotenusa A multiplicada por la proyección del cateto C sobre la hipotenusa, que es Q. En resumen, según el teorema de los catetos, en un triángulo rectángulo, ¿sí? O en todo triángulo rectángulo, mejor dicho, en todo triángulo rectángulo, si ustedes elevan el cateto, cualquiera de los catetos al cuadrado, les va a dar igual que si multiplican la hipotenusa por la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa, ¿no? Es decir, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de los catetos es igual a la hipotenusa por la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa. Bien, y tomando la última línea de proporciones, si tomamos la proporción P es a H sub A como H sub A es a Q, y aplicamos el producto de los medios y de los extremos, nos queda que H sub A, es decir, la altura elevada al cuadrado, es igual a P por Q, es decir, el cuadrado de la altura es igual al producto entre las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Bien, y una consecuencia de todo esto es, fíjense que si reemplazan en la última expresión, en el teorema de la altura, la letra P la reemplazan por el cociente B cuadrado sobre A
y la letra Q la reemplazan por C cuadrado sobre A, bueno, después de operar algebraicamente, llegan a la conclusión de que la altura, ¿no? H sub A, la altura que corresponde a la hipotenusa, es igual al producto de los catetos entre la altura, es decir, dividido la altura. Fíjense que a la derecha está esto escrito, dice H sub A es igual a B por C sobre A. ¿Por qué reemplazamos en esa expresión la letra P por B cuadrado sobre A? ¿De dónde salió? Bueno, eso sale de una de las expresiones del teorema de los catetos. Fíjense que si ustedes despejan la letra P, quedaría B cuadrado dividido A. Y si en la otra expresión del teorema del cateto despejan la Q, queda C cuadrado dividido A. Y bueno, haciendo los reemplazos queda una conclusión muy interesante, que es que la altura que corresponde a la hipotenusa es el producto de los catetos dividido la misma hipotenusa. Para completar, yo les puse un ejemplo numérico clásico de la terna pitagórica muy conocida, la 3, 4, 5. En ese triángulo, si multiplicáramos entonces las 3 unidades del cateto menor por las 4 unidades del cateto mayor, es decir, 3 por 4, 12, y lo dividimos por 5, que es la longitud de la hipotenusa, por 5 unidades, nos da 2,4, que es exactamente la medida de la altura del triángulo 3, 4, 5, ¿no? De la altura que corresponde a la hipotenusa. Bueno, estos son los dos teoremas que presentó Euclides referidos a los triángulos rectángulos.